¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los derechos humanos en Argentina tras 40 años de democracia, con otro notable invitado, Camilo Cañi, comunicador social e integrante de la organización Hijos, directamente desde La Plata, provincia de Buenos Aires. Camilo Cañi, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien, Camilo, 40 años de democracia en la Argentina, ¿dónde están o dónde han quedado los derechos humanos? Bueno, Jorge, para hablar de 40 años de democracia hay que hablar lamentablemente de lo que pasó durante la última dictadura cívico-militar, ¿no? Que acá en la República Argentina fue una de las más difíciles, una de las más terribles de todo el cono sur, de todo el continente, con el saldo de más de 30.000 detenidos desaparecidos, la cantidad de exiliados, nietos recuperados, en realidad nietos apropiados por la dictadura militar, hijos e hijas de desaparecidos apropiados. Bueno, tuvo un derrotero también de centros clandestinos, ¿no? La represión acá en la Argentina fue realmente muy terrible, una dictadura que duró 7 años, que coronó con lo que fue, lo que se quiso hacer con la gesta de Malvinas, ¿no? Aquel papelón en donde se mandaron a tantos jóvenes a una guerra que era imposible de ganar. Y es inevitable arrancar desde ahí, ¿no? Después, en el año 83 hubo unas elecciones ejemplares, democráticas, por supuesto, donde el pueblo le dio su visto bueno a Raúl Alfonsín, y a partir de ahí se inició otro proceso en donde con avances y retrocesos, por supuesto, porque no fue un camino lineal estos 40 años de construcción democrática, se avanzó muchísimo en lo que tiene que ver con el juzgamiento de los responsables de la dictadura. Cuando hablo de juzgamiento de responsables, hablo de los jerarcas, ¿no? Los comandantes que fueron, bueno, condenados en aquel juicio histórico año 1985. Después continuaron los juicios contra eh, más de 1.200 represores en la actualidad, están condenados, muchos de ellos lamentablemente con prisión domiciliaria, por una cuestión de edad. Pero se pudo avanzar en este proceso de memoria, de verdad y justicia, en el cual, bueno, yo soy hijo de desaparecidos, ¿no? Siempre como que queda un sabor a que se podría hacer más todavía, ¿no? En las condenas. Pero se inició un proceso, se inició un camino que se profundizó allá por el año 2003, cuando asumió como presidente Néstor Kirchner, pero también en estos 40 años de democracia, esta quizás es la parte más positiva, podríamos decir, entre comillas, pero también hubo retrocesos porque en el medio se negoció con aquella cúpula militar, con los recordados indultos que dio el expresidente Carlos Menem, con las leyes de audiencia de vida y punto final, que también ciertos sectores militares pudieron arrebatarle al gobierno democrático de Raúl Alfonsín, y también con una deuda en lo que tiene que ver con la cuestión social, ¿no? Estamos hablando hoy, 2024, de una situación económica, social y política muy difícil, sobre todo para los sectores de bajos recursos, ¿no? Y esa es una herencia que también ha dejado la dictadura. En aquel momento los grupos concentrados que estuvieron comandando de alguna manera los destinos del país, bueno, eran los militares con las armas, pero atrás había muchos grupos económicos que aún hoy en día siguen estando vigentes y siguen estando comandando los destinos de toda una sociedad. Por eso está bueno hablar de la dictadura, está bueno decir que no es un proceso lineal y que en esto de avances y retrocesos, bueno, en algunas medidas nos encontramos muy bien. Culturalmente, lo que tuvo que ver el terrorismo de Estado, bueno, gran parte de la población repudia lo que fue aquel terrorismo de Estado, y eso también es una batalla cultural que se ha ganado gracias a la lucha inquebrantable de las abuelas de Plaza de Mayo, de las madres de Plaza de Mayo, y de tantos organismos que vinieron luchando para que, bueno, para que se conozca la verdad, ¿no? Y yo creo que la memoria y la verdad, la justicia está presente, y es un gran logro en estos 40 años de democracia, las condenas y también el repudio social, y cierta cultura que se ha generado en contra de lo que fue, bueno, el asesinato de tantos compañeros y compañeras. Tú hablabas justamente de que tú eres un hijo de un desaparecido y eres integrante del movimiento Hijos en la región de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande y más poblada del país. Cuéntanos para una audiencia que nos ve fuera de la Argentina este tema de
el robo de niños y de bebés, cómo se da ese fenómeno y qué ha pasado desde que empieza entonces a realizarse durante la dictadura. ¿Cómo fue? Bueno, esa es otra de las batallas que se ha podido ganar en estos 40 años de democracia, es que las abuelas de Plaza de Mayo el año pasado han recuperado al nieto 133. Es un número muy interesante. Bueno, dentro de lo que eran las dictaduras en el Cono Sur, había una política represiva directa contra los opositores políticos, y dentro de esa política represiva, otro de los objetivos que tenían los militares, no solamente en la Argentina, sino, te repito, hubo un plan Cóndor dirigido por Estados Unidos en el continente, dictaduras en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Paraguay, en la Argentina también, y una de las prácticas que tenían los militares era la apropiación de menores, ¿no? Sacarle a esas familias de detenidos desaparecidos a sus hijos e hijas y entregarlo a familias de militares o familias de otra clase social, ¿no? Eso era una política que se pudo comprobar con el tiempo, que era un plan sistemático también. Y por eso también ha avanzado la justicia en Argentina en condenar estos delitos cuando en nuestro país regían las leyes de impunidad y los militares no podían ser condenados. Acá, en la ciudad de La Plata, donde yo vivo, desde el año 95, estamos agrupados en lo que es la agrupación Hijos, pero es una agrupación que tiene incidencia a nivel nacional en toda la Argentina. Hay diferentes regionales en las provincias de nuestro país. Y bueno, yo soy hijo desaparecido, tengo a mi papá y a mi mamá, que fueron desaparecidos en el año 77, cuando yo tenía 4 meses de edad. Y el avance que hemos hecho con otro de los triunfos, mirá, de los 40 años de democracia, es que los hijos y las hijas nos pudimos reunir, nos pudimos agrupar y entre todos pudimos reconstruir aquella parte de la historia y entre todos, bueno, darnos fuerza para poder eh, llevar adelante muchísimas batallas en esta democracia en donde al principio por ahí se impedía el juicio a los responsables de los crímenes de Estado, y bueno, fue un momento, la verdad, como un nacimiento político también para todos nosotros. En aquel momento éramos todos muy chicos, estoy hablando del año 95, cuando casi todos nosotros teníamos 17, 18 años, y eso fue un salto político, el agruparnos y el saber que no estábamos solos, porque hasta ese momento quizás nos hablaba mucho sobre el tema y éramos como sapo de otro pozo, porque también existía eh, una discriminación quizás, ¿no? El algo habrán hecho, por algo habrá sido, y esto de juntarnos realmente fue algo muy positivo, y no solamente se dio este proceso en Argentina, sino que en otros países también existen las agrupaciones de los hijos, y también un poco siguiendo la línea de lo que fueron las abuelas, las madres, y por cuestiones cronológicas, bueno, nosotros nos agrupamos con nuestros padres que teníamos la misma edad. Entonces, es una agrupación que sigue estando vigente, que sigue estando firme y que sigue estando en los reclamos del pueblo sobre todo, y en este contexto en la Argentina sobre todo, presentes para denunciar lo que pasó, lo que está pasando, y ante algunas nostalgias, ¿no? De parte de algunos sectores políticos de volver a aquellas épocas, bueno, nosotros somos el fiel reflejo de que esto fue un terrorismo de Estado, nuestros padres no están para defenderse y nosotros sí, y somos una especie de garantía de que el sistema democrático sigue vigente. Me parece que a eso apuntamos, ¿no? A que la democracia siga firme, sea el sistema político en el cual nada, se negocia, en el cual se vive, y somos, me parece, nosotros un producto de eso y la reserva de que esta democracia tiene que estar presente y nosotros estaremos ahí para defenderla. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de geopolítico de la cosa a nivel mundial, acá tenemos nada menos que Premio Nobel de la Paz, estamos hablando de la guatemalteca Rigoberta Menchú, cuyo padre fue asesinado, es decir, quemado vivo dentro de la Embajada de España en Guatemala. Y en Centroamérica ella denuncia que ha habido entre 100.000 y 200.000 desaparecidos, es decir, ejecutados, asesinados. Ella dice que entonces en América Latina toda, es decir, subamos desde esa Centroamérica a nuestra Sudamérica, y acá estamos hablando, como tú mencionabas, el Plan Cóndor,
30.000 asesinados en la Argentina, 3.000 en Chile, 300 en Uruguay, más Brasil, más Bolivia, más Paraguay. Definitivamente acá ella denuncia que ha habido un genocidio y la comunidad judía que vivió un genocidio durante la Segunda Guerra Mundial que se le llama el Holocausto, 6 millones de judíos fueron asesinados bajo el gobierno de Hitler, se empeña en que la humanidad entera tenga siempre presente que fueron víctimas de un genocidio y ese holocausto está permanentemente presente. Todo este preámbulo para preguntarte entonces, Camilo, ¿cuánto han influido los medios hegemónicos, los medios de comunicación en América Latina que están al servicio no de la opinión pública, sino del poder de los grandes intereses para tratar de sepultar la denuncia de que ha habido un genocidio en nuestra América Latina y que debería estar presente y denunciado de la misma forma que el pueblo judío denuncia y tiene siempre presente el holocausto? ¿Por qué el genocidio en América Latina no lo conoce doña María y don José o todo el resto de los latinoamericanos? Uh-huh. Sí, Jorge, bueno, vos sabrás que también los medios de comunicación fueron una parte esencial de aquellas dictaduras, eran parte intrínseca de los empresarios de los medios. Por ejemplo, en el diario Mercurio de Chile fue partícipe del golpe de Estado contra Salvador Allende y fue una usina política, ideológica para también, bueno, no solamente cubrir y tapar esos crímenes, sino para tirar pistas falsas, embarrar la cancha y construir otra imagen de lo que había pasado con lo que era una dictadura que reprimía. Acá en la Argentina pasó exactamente lo mismo. El diario Clarín y el diario La Nación, que siguen estando presentes y que son medios muy consultados, bueno, fueron parte también de aquel terrorismo de Estado, que ahora en democracia fueron mutando, pero bueno, los, los sectores financieros y económicos de estos medios de comunicación, bueno, son parte intrínseca de aquellas dictaduras que se han sabido reciclar en democracia, como te decía Jorge, pero que tratan de hacer una versión light de la historia, ¿no? Y no contar realmente las cosas como sucedieron. Y esto es porque fueron ellos mismos involucrados y partícipes, ¿no? Y estoy hablando de Argentina, de Chile, también pasó en Uruguay, en Brasil. Los medios concentrados de comunicación son parte del poder económico que gobernaron y siguen gobernando, lamentablemente, a nuestras sociedades. Esto es así, es directo. Yo soy comunicador social y acá en la Ciudad de La Plata también hemos investigado el accionar de un diario que sigue también estando vigente, que es el diario más importante de la ciudad, que es el diario El Día, y hemos investigado cómo también psicológicamente las noticias que se publicaban ahí, los partes de la policía que eran reproducidos tal cual, bueno, funcionaban a medida de tratar de cambiar el eje, de cambiar la realidad y también psicológicamente influir en la población a que descrea de las denuncias de organismos o de familiares. Es una parte intrínseca misma del poder, por eso es muy importante construir medios contraculturales y sobre todo, bueno, como es el caso tuyo en Telesur, bueno, tener otra pantalla, tener otra visión de los hechos y meterse en esa disputa comunicacional con medios propios, me parece que es la mejor manera de contrarrestar todas esas opiniones y todas esas falsas informaciones que intentan legitimar un terrorismo de Estado que, como vos bien decías, dejó miles y miles de víctimas, no en la Argentina, sino en toda América Latina. Camilo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Camilo Cañi directamente desde La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando sobre los 40 años de democracia en la Argentina y cuando regresemos, Camilo, me gustaría hablar contigo sobre lo que está pasando en materia de derechos humanos en los casi 2 meses que lleva la presidencia del nuevo mandatario Javier Milei. Camilo es documentalista y comunicador social de la Universidad Nacional de La Plata, además integrante de HIJOS, la sección regional de esa organización, y también tiene que ver con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Camilo Cañi directamente desde la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Si estamos hablando ahora, Camilo, me interesa tu análisis de cómo está viviendo la Argentina los prácticamente 2 primeros meses del gobierno del ultraderechista nuevo presidente Javier Milei. ¿Dónde están los derechos humanos y dónde está la Argentina en general bajo este nuevo gobierno? Bueno, Jorge, como vos bien sabrás, son todas noticias que están en curso, se están desarrollando en estos momentos. Eh, Hace 2 días hubo un paro importantísimo de todas las centrales sindicales, una movilización importante hacia el Congreso, porque el nuevo gobierno de Javier Milei, con su DNU y con esta ley ómnibus, bueno, el DNU, decreto de necesidad y urgencia, que no fue tal, porque no había ni necesidad ni tampoco había urgencia de presentar este decreto con 366 artículos, intentan casi cambiar todo el orden político, todo el orden constitucional y laboral de la República Argentina, bueno, toda una política neoliberal que se está gestando en contra de los intereses del pueblo, y es una situación en donde, por supuesto, los trabajadores y trabajadoras estamos alertas, estamos en la calle, y eso fue lo que ocurrió el pasado 24 de febrero, hace 2 días acá en el Congreso. En lo que 24 tiene que de ver con los... enero, 24 de enero. Perdón, 24 de enero, exacto, 24 de enero, perdón. Eh, bueno, en lo que tiene que ver con los derechos humanos, todo este paquete de leyes va a ser retroceder a edades, a décadas atrás, digamos, ¿no? Por eso decimos nosotros con los hijos que este es un complemento de lo que fue la última dictadura militar, porque tiene muchos puntos en común y porque los que están detrás son los mismos grupos económicos. Pasa que se cambió el collar, pero es el mismo perro, ¿no? Esto es una de las frases populares argentinas. Hoy está al frente Gabriel Milei, como hace años atrás estuvo Videla y compañía. Y lo que se intenta es bajar el poder adquisitivo de la clase media y, por supuesto, de la clase más baja, dejarlos prácticamente pulverizados. Entonces, si esto sigue avanzando, los derechos humanos se van a retrotraer. En lo que tiene que ver en particular con los crímenes de la última dictadura, durante la campaña presidencial, Javier Milei fustigaba todo el tiempo a que se hable de una memoria completa y que había una promesa hacia los familiares de los condenados por delitos de lesa humanidad de dejarlos en libertad. Y esto me parece que no es nada para minimizar, es un hecho concreto que por ahora no lo ha reactivado en estos 2 meses de gobierno, pero en promesas de campaña estaba esto de la libertad para los condenados por delitos de lesa humanidad, lo que sería un retroceso también para todos nosotros como víctima y como parte de este pueblo. Sería lamentable, porque bueno, son genocidas que fueron condenados por distintos tribunales y que tienen que cumplir su condena en la cárcel, que es el lugar que les corresponde, ¿no? Han asesinado a cientos y cientos de argentinos y argentinas. Eh, Me parece que ahora están abocados en la cuestión de las reformas estructurales de la Argentina, esto ha quedado aparte, a un costado, pero, como te decía, una devaluación de más del 50% de la moneda argentina, del peso. Esto hizo que baje el poder adquisitivo de los asalariados, eh, lo cual, bueno, representa los preocupantes índices también que hay de aumento de los, digamos, de los comestibles. El 29,7% de los alimentos se dispararon este último mes. Es muy complicado poder comer algo tan elemental como alimentarse. Bueno, en la Argentina hoy es muy, pero muy difícil. Aumentó la salud un 30%, el transporte un 32,6%. Bueno, es una situación en donde los derechos humanos, si esto avanza, va a ser trágico y sobre todo para las nuevas generaciones ni hablar. Aquel joven que quiere conseguir un trabajo prácticamente no lo puede conseguir porque se están cerrando pymes, se están cerrando pequeñas fábricas y esto, bueno, realmente anticipa que en 2 o 3 meses la situación va a ser peor aún, por lo cual me parece que el reflejo de la clase trabajadora hace 2 días con este paro ha sido un punto de inflexión, y sabiendo que también dentro del Congreso
si bien fue un decreto, tiene que pasar por el Congreso de la Nación, bueno, tampoco tienen los sectores gobernantes ciertas facilidades para que sea tan sencillo esta aprobación, por lo cual estamos, me parece, en unos meses definitorios, tanto para que se consolide este modelo de exclusión, como para que bueno, la clase trabajadora se pueda plantar y hacerle frente a lo que es una avanzada antiderechos, ¿no? Volviendo también al tema de los derechos humanos respecto al terrorismo de Estado y lo que tiene que ver con lo que han tratado de tapar justamente el asesinato y la desaparición de 30.000 argentinos. Justamente la vicepresidenta de Milei, de este ultraderechista, ha estado practicando el negacionismo sistemáticamente, diciendo que eso no existió, no pasó. El mismo Milei, ¿tú te acuerdas que en un momento salía con ese tipo de recursos que utiliza, con que me den una lista, decían que es así, y obviamente me llovieron los insultos por lo fuera de lugar de su posición? Ese negacionismo, ¿cómo lo lees tú? Sí, esta señora Villarroel, vicepresidenta de la Nación, es hija de un militar que participó en la última dictadura militar, y no solamente eso, sino que en varias ocasiones fue a visitar a Jorge Rafael Videla cuando estaba en prisión, y organizó un grupo de familiares de presos por delitos de lesa humanidad. Es una activista de este negacionismo. Y bueno, durante todo el año pasado en campaña ha propagado esas ideas y hay ciertos sectores de la población que lamentablemente, bueno, han sido influenciados y han sido interpelados por las palabras de esta señora. Eh, Lamentablemente existe una pequeña Argentina que todavía ve con buenos ojos aquellos exterminios, aquellos genocidios. Yo no creo que todos los votantes de Javier Milei sean extrema derecha o tengan un contenido fascista. No lo creo. Pero sí que estas ideas, dentro de un combo de otras ideas más, es una parte y la gente ha votado una ilusión, creo, ¿no? Y en esto de apostar hacia una ilusión, creo que es un salto al vacío realmente, es una cuestión de cambiar por cambiar. Y hay algunos sectores, Jorge, como vos bien decís, que bueno, siguen pensando que estas ideas son válidas y que acá no hubo un terrorismo de Estado, sino que hubo una guerra entre dos facciones. Pero bueno, digo, los dictámenes y los tribunales argentinos y en el mundo, porque no solamente en Argentina, también hubo muchos procesos en España, en Italia, en Alemania, contra militares argentinos, los tribunales dicen que hubo un genocidio, que hubo delitos de Estado, que hubo delitos de lesa humanidad y que son imprescriptibles. Y más allá de lo que se quiera decir, las condenas están y la historia está siendo contada y se ha comprobado todo lo que nosotros como familiares venimos denunciando. Si hay un sector que avala y apoya, bueno, bien ellos, pero me parece que hay una conciencia dentro de todo el espíritu del pueblo argentino en decir nunca más, y en América Latina también, en decir nunca más a lo que fue el terrorismo de Estado, aunque también sabemos eh, que esas ideas están presentes también de otra manera, de que no hay dictaduras militares ahora, pero que hay otro tipo de dictaduras también, con el lawfare, con los medios de comunicación y otras maneras más sutiles, ¿no? Bueno, despreciar a las grandes mayorías y despreciar sobre todo los derechos conquistados, ¿no? Del pueblo en Argentina, en América Latina, y esta avanzada ahora del gobierno argentino de tratar bueno, de ir para atrás en esos derechos conquistados, hablando de que desterrar al populismo, desterrar a los movimientos sociales, desterrar al peronismo, bueno, aquellos que influenciaron mucho para que exista una clase media y para que exista una nivelación en la sociedad, eh, me parece que dentro de eso se esconde algo, bueno, lamentable, repudiable, pero que han tenido el voto de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces eso también es una gran contradicción, ¿no? Porque una mayoría ha votado por esto. Y en esto también está la influencia de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales que no están siendo reguladas y que ahí es un mundo aparte, ¿no? La cantidad
de mentiras y de escenarios que se plantean que son totalmente irreales y una realidad paralela, más allá de lo que pasa realmente en el mundo que vivimos todos nosotros, ¿no? Pero bueno, son diferentes fenómenos, pero hay una matriz en común, que son los grandes grupos económicos concentrados, que te reitero, a pesar de 40 años de democracia, siguen estando, ejerciendo el poder, y bueno, y tratando también de dividir, ¿no?, a la población y de dividirnos a nosotros como patria grande. Eso no es un detalle menor. Hace 10, 15 años atrás estábamos en otro escenario, con una América Latina integrada, ¿no?, con Venezuela, Uruguay, los gobiernos de Brasil, de Chile, en otro contexto político, en donde estaba, bueno, el comandante Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula, eh, Michelle Bachelet en Chile. Había un contexto en donde esa unidad y esos gobiernos se complementaban y podía haber otra situación, ¿no? Pero bueno, me parece que hoy estamos lejos de eso, en una lucha permanente en donde en 40 días ya se está empezando a ver bien quiénes son y qué es lo que quieren hacer con todos nosotros. Camilo Caño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, un abrazo a vos, a todo eh, Telesur y a todo el pueblo latinoamericano que sigue esta pantalla con tanta atención, y es, bueno, muy importante que estos medios sigan estando funcionando, así que el agradecido soy yo, Jorge.